En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. ¿Saben dónde nos encontramos? Ahora les vamos a dar más pistas del hombre que da nombre a este espacio en la ciudad de Ávila, porque por ahí vamos a empezar. Bienvenidos a Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección que pretende conocer las historias, las leyendas, porque son muchas las que hay en nuestra ciudad y poco a poco las vamos descubriendo. Sonsoles Sánchez Reyes, que nos queda muchísimo todavía, hemos andado una pequeña parte del camino. Nada, lo que llevamos prácticamente nada, 4 anécdotas para todo lo que nos queda, afortunadamente, que es una ciudad tan rica en patrimonio que da para mucho. Estamos a los pies del Arco de San Vicente, en el entorno del jardín, y por supuesto, este rinconcito tiene un nombre y un porqué y un motivo. El Jardín de Prisciliano. ¿Saben por qué se denomina así? O mejor dicho, ¿quién es Prisciliano? Sonsoles. Bueno, a Prisciliano se le conoce como Prisciliano de Ávila, otra gente habla de él como Prisciliano de Compostela. Fue un obispo abulense desde los años 381 a 385. Eso quiere decir que es el siglo IV, que coincide con el mismo siglo, no los mismos años, que tuvo lugar, según la tradición, el martirio de estos 3 santos hermanos, San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, que estamos aquí al pie de su basílica. Eso fue en el 306 y Prisciliano es posterior, pero dentro del mismo siglo. Fue una figura fascinante, moderna en muchos aspectos, precursor, sus enseñanzas, sus doctrinas se extendieron muchísimo y ahora algunas de las cosas que podemos mencionar pues nos parecen normales, pero para la época desde luego fue un pionero. Por ejemplo, fue precursor de la vida monacal porque él preconizaba, defendía el ascetismo, también el apoyo a los más desfavorecidos, organizando también sesiones de lectura de la Biblia en la que permitía participar pues, a esclavos, a mujeres, que eran colectivos pues, marginales totalmente en aquella época, y sobre todo buscaba volver a la pureza de los orígenes del cristianismo, con una espiritualidad interior. Esto pues no fue muy bien visto en su momento, consecuencias poco favorables. Era una época muy convulsa políticamente porque el emperador que había en ese momento, Magno Clemente Máximo, era lo que otra gente llamaba un usurpador, era hispano-romano y consiguió quedarse de emperador, habiendo sido antes general, cónsul, senador, pues quedarse en la parte occidental del imperio y no de una forma pacífica ni con el apoyo de todos. Estableció la capital en una ciudad, curiosamente, que era Treveris, en Alemania, y allí es donde le hizo ir, este emperador le hizo ir a nuestro amigo Prisciliano, el obispo de Ávila. Él fue allí con una serie de seguidores y bueno, pues lo detuvo y lo mandó decapitar por hereje. Dice Ramón Otero Pedrayo, este intelectual, decía que no había sido por hereje sino por rebelde. Es probable porque las cosas, sobre todo en aquella época, iban unidas. Y después de ser decapitado, sus seguidores cogieron su cuerpo, sus restos, lo llevaron a Galaecia, que era su provincia natal. Y bueno, pues hay muchas teorías respecto a dónde pudieron acabar esos restos. Sí, porque, ahí te iba a decir yo, por lo que se puede leer, también hemos tenido en Ávila la presentación de algunos libros que dicen o ponen de manifiesto que lo que está en Santiago, en la Catedral de Santiago de Compostela, no son los restos del apóstol Santiago, sino que son los de Prisciliano. De ahí lo que decía Sonsoles al inicio de Prisciliano de Ávila o Prisciliano de Compostela. Creo que nunca lo sabremos, pero ahí lo dejamos. De todas formas, lo que sí deberíamos quedarnos es lo moderno, lo pionero, lo rompedor de una figura que en el siglo IV estaba preconizando cosas que para muchos siglos después aún seguían siendo modernas. Y luego el Ayuntamiento de Ávila, con estos elementos, ha querido contar la historia de la muralla, de esta parte que también es muy especial porque bueno, no hace como todas como una especie de círculo, sino que estaba metida para adentro haciendo como una media luna y quiso dar el nombre de este rincón a Prisciliano. Además que sí, que aquí hay restos romanos que nos permiten también recordar esas épocas del Imperio Romano en las que vivió este obispo Prisciliano, del que ahora mismo hemos hecho una brevísima reseña.
Pues ahora, cuando suenan las campanas de la Basílica de San Vicente, nos tenemos que acercar precisamente ahí, porque vamos a unir lazos prácticamente Ávila con Galicia o Ávila con Compostela, porque dicen que lo siguiente es el Pórtico de la Gloria de Ávila, de Castilla. Ahora lo vemos. Pues ya estamos situados y preparados para seguir, bueno, pues aprendiendo. Puerta occidental de la Basílica de San Vicente. Yo creo que al estar la cuesta por debajo, muchos no se han percatado de la maravilla que tenemos aquí a la espalda, Sonsoles. Es verdad, está en un emplazamiento que luce poco, pero con que uno se acerque y vea, se da cuenta hasta qué punto es impactante esta fachada occidental de la Basílica de San Vicente en Ávila, que está entre, claro, tenemos una portada entre dos torres, debajo de un monumental nártex, y si nos fijamos, esto no es de extrañar que se haya comparado con el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, pues por la vistosidad y por los motivos que representa. Es interesante recordar que esto es obra de un taller borgoñón, se habla del maestro Fruchel, exactamente igual que dentro, que en el cenotafio de los Santos Mártires, y es bastante posterior, es bastante tardío respecto al momento de iniciarse la construcción de la basílica. Por eso ya no es románico realmente, se habla de protogótico. Eso sería algo para tener en cuenta, porque cuando se construyó la basílica, pues esto fue un añadido un poquito posterior. Lo que hay que tener en cuenta, que llama la atención, es el tímpano, que está dividido en dos partes. Tenemos dos timpanillos que representan la parábola, son escenas del rico Epulón y Lázaro. Justo ahí encima de las puertas, ¿no? Exactamente. Tenemos a la izquierda el banquete del rico Epulón, que claro, está excluido Lázaro, hay una serie de motivos que recordamos de la parábola, por ejemplo los perros que le lamen las llagas en las piernas. A la derecha, en el segundo timpanillo, son escenas de las muertes respectivas, tanto de Lázaro como del rico Epulón. Los ángeles están llevando el alma de Lázaro al cielo y los demonios, en cambio, se están llevando a Epulón. También, si nos fijamos en el parteluz, aquí está la figura de Cristo. En el centro, entre las dos puertas. Eso es. Está acompañada de 5 figuras a cada uno de los lados, se habla de que son apóstoles, están en actitud de conversar de dos en dos, claro, menos el que es impar en la jamba interior, en cada uno de los casos, pues está mirando hacia el Cristo. Se ha dicho que efectivamente son apóstoles, pero bueno, podrían ser otras figuras del Nuevo Testamento o incluso del Antiguo, como podían ser pues patriarcas o profetas o incluso santos, pero sí podrían ser apóstoles a pesar del número, que es lo que más llama la atención. Que no cuadra. No, claro. Pues podría ser, por ejemplo, no ser la figura del Cristo del Parteluz, pues el Cristo del Apocalipsis, sino ser un Cristo en su primera aparición a los discípulos después de la resurrección, que eran 10. Recordemos que no estaba Judas, por causas obvias, y tampoco estaba Tomás, entonces sí que eran 10. Por ejemplo, podría ser una opción. Son esculturas pues adosadas a las columnas, de tamaño natural, con el cuerpo entero, etcétera. Y tenemos arriba también pues, los motivos de los capiteles, de las columnas de cada uno de ellos, son motivos vegetales, salvo los dos capiteles de las esquinas, que a la izquierda vemos que tiene bestias, y el de la derecha de todo parece que tenía, que no se ve muy bien, sí, porque ese ya está muy deteriorado. El estado de conservación es francamente malo, pues en este caso era un asno tocando una lira, que esto indicaría pues no solamente prevenir a los fieles contra la ignorancia, sino también contra la lujuria, porque el asno a veces simboliza esto mismo. Y aquí esto está distribuido con un arco de medio punto, en 5 arquivoltas. Que son todas distintas. Exactamente, si nos fijamos, los motivos se repiten en cada una de ellas de forma distinta a la anterior. Si empezamos por la primera, la más cercana a los timpanillos, al rico Epulón, pues son una serie de animales mitológicos, es una especie de bestiario, con motivos también vegetales. Y en el medio, en la clave que se llama, tenemos también una figura monstruosa. Si vamos siguiendo, pues las siguientes arquivoltas, la segunda serían hojas, la siguiente flores, la cuarta serían palmas y terminaríamos en la quinta, la final de todos, pues una especie de arcos, de arcos que tienen como dos pequeñas esferas que custodian cada uno de ellos, se repiten. Y después de la última arquivolta, pues hay una serie de cornisas, pues una cornisa que vemos ahí con
con unas figuras que parece que están como semidesnudas, que quizá podrían estar saliendo de las tumbas. Son una maravilla. Sí, son verdaderamente curiosas en las posiciones y en todo lo que pueden simbolizar, que probablemente sea pues la resurrección de los justos. Hay un espacio que llama la atención, queda un poco desnudo y parece una piedra un poco distinta en color. Ahí abajo, no sé si sí, nos en el fijamos. centro, Sí. entre todas las calles que hemos estado nombrando, ahí quedan las piedras. Entre las arquivoltas y los arcos. Este espacio originariamente tenía pinturas. Parece ser que en los bordes eran hojas de olivo, pues con aceitunas, y en el medio había 3 palmas. Esto representaría pues el olivo, el Monte de los Olivos, la última noche que pasó Cristo efectivamente, antes de ser crucificado, y las palmas pues significa por una parte el Domingo de Ramos, que siempre tiene mucha tradición, y los símbolos de los 3 santos mártires, porque la palma es el símbolo, es el atributo de los mártires a los que en este caso está dedicada la basílica. Pero en el siglo XIX, que hubo una restauración, pues se les ocurrió buscar a ver si había relieves debajo de la pintura. Entonces pues picaron la pintura, no apareció ningún relieve y luego fue muy difícil reconstruir esa pintura originaria, así que desgraciadamente nos hemos quedado sin ella, aunque podemos saber por grabados de la época que era una auténtica maravilla. Que sí, que hay sirenas en Ávila, en Castilla, no tenemos mar, pero tenemos sirenas y con 2 colas. Cuéntame la historia porque yo no la conocía. Eso es, esta es una sirena preciosa que la tenemos aquí, que es pisciforme, porque no todas las sirenas son femeninas, ni todas las sirenas tienen cola de pez. Hay algunas en la Edad Media que, además de tener aspecto masculino, otras tienen la mitad del cuerpo como criatura humana, pero la otra mitad como ave. O sea que encontrarnos aquí una sirena pisciforme, la que todos recordamos o pensamos cuando se nos representa la imagen de una sirena, pues es algo curioso. Pero lo que tiene de especial es esta sirena, que tiene una cola bífida, una cola doble. También algo muy habitual, aunque hoy día ya nos las imaginemos con una sola cola, pero habitual en la iconografía románica por el afán de simetría de los canteros y también por recordar a la gente las 2 piernas del ser humano. O sea, les era relativamente sencillo. Por eso hay muchas, de hecho la que hay en San Pedro también tiene una doble cola. Si nos fijamos, en la iconografía románica se utiliza mucho una serie de elementos de la mitología pagana que sirven para simbolizar el pecado. En este caso es un pecado pues de lujuria, voluptuosidad, y sirve también para indicar a la población analfabeta que entraría aquí en aquella época, pues que hay que intentar resistirse a las tentaciones terrestres, y una de ellas pues sería esta. También hablan del ser medio pez, medio mujer, pues sería también la transición entre el carnaval y la cuaresma, es decir, entre la carne y ya el no poder tomarla, el pescado. La sardina, famosa. Efectivamente, pues esta es una criatura pues como todas, que se van agarrando con las manos las 2 colas, y nos fijamos en una actitud muy provocativa y con una serie de escamas en esas colas. Esta es esa famosa sirena que desde luego, una vez que uno lo ha visto, no puede dejar de mirarla. Es una portada preciosa, se acaba conociendo como la portada de la Anunciación. Es la parte meridional de San Vicente, con una galería porticada que conocemos todos, que fue añadida en el siglo XIV. Estamos viendo tanto la portada occidental que hemos estado ahora viéndola, que es un poquito posterior al comienzo de la construcción, e igualmente, en este caso, la galería porticada es del siglo XIV. Si nos fijamos, aquí las arquivoltas, también de medio punto, pues son 7. Antes hemos visto que eran 5 en la otra portada, aquí son 7. La primera tiene un crismón en el medio, está decorada con rosetas, y este es el crismón pues trinitario del tipo navarro, que se suele decir. También hay un guardapolvo arriba de todo, de la última de las arquivoltas, que tiene taqueado jaqués, que es muy propio también de este tipo de portadas románicas. El elemento sin duda más característico de aquí es la Anunciación. Esta Anunciación preciosa, que ya tiene una factura gotizante, ya casi gótica, pues lo vemos por la interacción que tienen las 2 figuras, tanto la Virgen como el Arcángel San Gabriel, también el tratamiento de los paños, el movimiento que parece que tienen las figuras, son preciosas. De hecho, recuerdo ahora 2 pintores que me vienen a la mente, que estuvieron en Ávila y precisamente
se fijaron en este motivo. Uno Sorolla hace como 100 años que buscaba pues, apuntes para su visión de España que iba a poner en la Sociedad Hispánica de Nueva York, en la Hispanic Society, que ahora tenemos una muestra en el Museo del Prado en este momento. Y Sorolla se fijó y representó precisamente esa anunciación. Y Valeriano Domínguez Becker, el hermano de Gustavo Adolfo Becker, también publicó en la revista El Museo Universal esta portada tan preciosa, fijándose en 1870, fijándose en esa figura. Da la impresión de que estas 5 figuras no fueron concebidas para esta portada, que fueron traídas con posterioridad. Se habla de que podrían haber sido concebidas originariamente para una portada principal enorme que pudiera haber tenido esta iglesia, un poco más lucida, pero que finalmente pues, no llegó a construirse. Y se aprovecharon estas figuras. Aquí estas 3, de 2 la tradición nos lo deja claro, ¿no? Pero la tercera no lo tenemos tan claro. Empezando por ahí. Empezando por aquí. Estas 2 figuras, empezamos por este varón con un libro, tradicionalmente se dice que es San Vicente. Y esta otra señora con tocado, esta figura femenina que tenemos aquí, al lado de la de San Vicente, podría ser una de sus 2 hermanas, no sabemos cuál. Hay restos aquí, hay vestigios que indican que la otra hermana pudiera haber estado adosada también, la otra figura. En el hueco que queda. Efectivamente. Y después tenemos una figura coronada. Esta figura parece que es contemporánea de la Anunciación, que puede ser finales del siglo XII, principios del XIII, ya decimos gotizante. Y estas 2, en cambio, estas de San Vicente y su hermana, si te fijas, son más toscas, como más clásicas. Da la impresión de que son anteriores en el tiempo a estas otras 3. Y fíjate los motivos tan interesantes de los capiteles. 2 capiteles a la izquierda y 2 a la derecha. Los 2 de la izquierda, lo que llamamos aves afrontadas, dándose la cabeza una con la otra. Y después tenemos aquí una especie de leones pues con la cabeza agachada, el lomo arqueado, también figuras curiosas. Y los 2 de la derecha, los 2 capiteles de la derecha, tenemos por una parte una especie de cuadrúpedos, que quién sabe lo que pueda ser exactamente esto, una especie de cuadrúpedos también afrontados, también con las cabezas pegadas, y 2 figuras sedentes, que bueno, pues también llaman bastante la atención. Esto es básicamente los aspectos que resultan más relevantes en esta portada. Si nos fijamos también aquí, en el siglo XIV esto se decidió construir como una galería porticada, pensando sobre todo en dar más solemnidad a la liturgia, lo que se pudiera hacer aquí, y también un lugar de enterramiento privilegiado para clases pudientes. En el siglo XIX, los restauradores que vinieron aquí decidieron suprimir casi todas las lápidas que había aquí. Quedan algunas cerca de los contrafuertes, si nos fijamos hay tumbas todavía cerca de los contrafuertes, pero la mayoría desapareció. Aquí, sin ir más lejos, tenemos a los Muñoz y Salazar. Sabemos que son ellos por 2 cosas. Uno, por las inscripciones, tienen inscripciones en letra gótica muy bonita, y también pues, por los emblemas que pues, en este caso indican que son esa familia. Vemos en las hornacinas pues, una serie de arcos, 2 arcos que son conopiales, pues, la decoración perlada propia isabelina, en fin, son unas tumbas muy interesantes, que hay 2 muy parecidas en la otra parte que es la portada, en ese caso septentrional. Y podríamos prestar la atención ahora a otras dos tumbas. A la izquierda tenemos aquí saliendo la de los Estrada. Los Estrada son una tumba interesante que es dividida en 3, con arcos colgantes y una decoración de mallas con eslabones grandes, y una muy parecida también a esta de arcos colgantes que está ahí en la esquina, que es la de los López de Haro. La de los Estrada no tiene inscripción, sabemos que son ellos por los emblemas que están encima de los tres sepulcros idénticos, que es un águila, y la de los López de Haro también lo sabemos por los emblemas. Esta es básicamente, de forma bastante rápida, lo que más pueda llamar la atención de este lugar. Rápido, pero lleno de detalles, como siempre. Sonsoles Sánchez Reyes, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer siempre. Es que es difícil retomar la palabra después de que haya hablado ella, pero por supuesto les invitamos a que vengan aquí de cerca, o a lo mejor también desde la muralla, que se ve la basílica de una forma impresionante. Así es Ávila, hasta la próxima. En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva.
porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva.